un inversionista de la Ciudad de México que quiere comprar un departamento, oye, pues me convendrá a mí poner mi dinero en un departamento para luego vivir de las rentas. Hola, ¿qué tal, inversionistas? Bienvenidos a este canal que tiene el objetivo de crear contenido de interés para todos ustedes. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Luis Acereto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Y aquí también nos está acompañando Roberto de Inmobiliaria 360 para platicarles un poco más acerca del currículum de Luis. Escuchen, él tiene una maestría en marketing y dirección comercial. Además, está graduado del Seminario Ejecutivo de Dirección de Equipos en la George Washington University. Es exdirector de comunicación de la Secretaría de Fomento Económico y del Trabajo de Yucatán y subdirector de alianzas en Grupo Acceda. Y tú te vas a preguntar, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con las inversiones en Yucatán? ¿Qué nos puedes decir, Luis, acerca de toda esta experiencia que has ido ganando con el tiempo, que sin duda es muy valiosa, y cómo ha enriquecido tu conocimiento acerca de lo que está sucediendo aquí en Yucatán? Tiene, contestando a tu pregunta, todo que ver. Porque en primer lugar, yo creo que un buen asesor inmobiliario, un profesional del sector inmobiliario, sobre todo en un mercado en auge como es el que nos está tocando a nosotros ser partícipes de este desarrollo, un desarrollo que está viniendo a ser en Yucatán, económico principalmente. Yo creo que tiene mucho que ver tocar estos temas de crecimiento y de desarrollo económico, porque un asesor, como decía al inicio, tiene que saber qué está pasando en el mercado en el que él mismo se mueve, ¿no? O sea, tienes que saber qué estás vendiendo, y una de las cosas que nosotros vendemos que es pues ubicación. Exactamente. Plenamente la ubicación. Entonces, este contenido de valor que ustedes han preparado para toda la gente es muy importante para que ellos tomen la mejor decisión de inversión y que sepan por qué Yucatán, por qué Mérida, por qué pongo mi dinero aquí y no en Monterrey o Baja California u otro estado, ¿no? Claro, y es algo bien importante porque precisamente he escuchado a muchos clientes que dicen, oye, pues es que está muy sonado Mérida. Sí, pero está sonado, ¿por qué está sonado Mérida? No, muchos dicen que es porque pues tiene playas, otros que porque pues es la seguridad, que es cierto, la seguridad que se dice es una realidad, pero hay algo más de trasfondo, más grande todavía, que yo creo que es lo que tú nos vas a platicar en este momento y que es muy interesante, Luis. Sí, fíjate, eso que dices es bien importante porque todo mundo hoy podemos ver que empieza a promover, muchos asesores empiezan a promover a Yucatán como el estado o a la ciudad capital de Mérida como la ciudad del boom inmobiliario. Sí. Pero no es simplemente el boom inmobiliario, ¿no? O sea, si empiezas a revisar tras bambalinas, te das cuenta que el boom inmobiliario es un efecto, no es la causa de lo que está pasando. Y es lo saludable de la ciudad, y es lo saludable de Yucatán, que Yucatán no se está sosteniendo únicamente del boom inmobiliario. O sea, sí, definitivamente es una de las patas de la mesa, pero no es la única. Y algo que nos estás comentando la otra vez que se me quedó bien grabado, que inclusive a ti no te gusta el término boom inmobiliario porque sonara como si fuera solamente una tendencia o una moda, pero que lo que realmente está sucediendo, si lo llegáramos a comprender en la magnitud de la forma en la que está pasando, de verdad valoraríamos la tierra y lo que está sucediendo y lo que va a pasar en este estado, ¿verdad? Y bueno, tú más, aunque siendo yucateco y conociendo la historia, que a mí me impresionó muchísimo cómo nos platicaste la historia desde los inicios de Yucatán, cómo ha sido pues transformada, cómo ha ido creciendo en diferentes sectores, incluyendo el sector industrial, que ahora va, yo creo que al repunte, ¿no? Que nunca habíamos visto anteriormente, pero no sé si nos puedas platicar un poco retomando para que nuestra audiencia... Imaginemos la alegoría que yo platicaba el otro día que estábamos en una capacitación, un entrenamiento para asesores inmobiliarios. Imagínate que Yucatán, vamos a hablar de Mérida, imagínate que Mérida es una casa. Y que esa casa necesita, tanto Yucatán como Mérida, necesita ingresos en dinero. Sí. Entonces, ¿qué haces en tu propia casa cuando necesitas pues ingresos? El inversor o el empresario inteligente busca diferentes fuentes de ingreso.
O sea, así como puede ser tener un ahorro, es una fuente de que tienes un dinero por allá, quizá tu negocio, o quizá 2 o 3 negocios que sostienen la economía de una casa, de un hogar, para poner la alegoría, ¿no? ¿Qué está pasando en Yucatán? Que si Yucatán fuera una casa, tiene hoy diferentes fuentes de ingreso. ¿Y por qué? Y eso me hace pensar que no debemos supeditarnos únicamente al tema del boom inmobiliario, porque ese sería uno de todos los ingresos que tiene esta casa llamada Yucatán, esta casa llamada Mérida. Entonces, hablar de boom inmobiliario nos remite únicamente a factores que a veces son, digamos, muy volátiles, como podría ser la especulación. Exacto. Que muchas veces pues son innatos al tema de inmobiliario, ¿no? A veces hay especulación sana también, de la que se diría, por ejemplo, qué va a pasar en cierta región. Pues vamos a invertirnos allá. Oye, el Tren Maya, mucha gente compró tierra. Esa es una especulación hasta cierto grado muy sana. Pero en Yucatán no se está viviendo una especulación. Lo que está sucediendo es que hay diferentes fuentes de ingreso en esta casa llamada Yucatán, llamada Mérida. Una de ellas es el dinero público, ustedes lo saben. Sí, así es. El Tren Maya, el Parque de la Plancha, el transporte público, el Puerto de Altura de Progreso, que recién el Congreso acaba de aprobar una cantidad muy fuerte de dinero para hacer que la infraestructura crezca. Millones de dólares. Millones de dólares, ¿no? Y que no solamente son inversiones públicas, sino público-privadas. Así es. Entonces ahí estamos hablando de una pata de la mesa. Estamos hablando del dinero que va a meter la federación y el Estado. Pero imagínate que la iniciativa privada también está haciendo su parte. Entonces eso habla de una economía que está sana, que no está enferma o que no depende de solamente un ingreso. Si nosotros nos comparamos, las comparaciones son buenas siempre que nos ayuden a dimensionar qué está pasando a otros estados, inclusive del sureste, por ejemplo, como Campeche. Saludos a nuestros amigos de Campeche. Fíjate que mucho de ellos, de su movimiento económico, depende del gobierno. Sí. Todavía. Y Yucatán ya pasó esa etapa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que diferentes fuentes de ingreso hacen que esté sana la economía de un lugar y se esté moviendo. Entonces, por eso yo decía, es muy importante, si vas a invertir hoy, o sea, si hoy vas a poner tu dinero en un lugar, tienes que analizar cuáles son las condiciones económicas de ese lugar, que no tiene nada que ver únicamente con el crecimiento inmobiliario, porque esa historia es muchas veces peligrosa cuando se dice solamente invierte porque todo mundo está invirtiendo hoy en ladrillo. Cuidado. Sí. No, invierte porque hay gente que está viniendo a Yucatán. ¿A qué? A poner su dinero. ¿En dónde? En diferentes industrias. Exacto, en diferentes sectores. El sector industrial es uno que también yo veo muy, muy fuerte y que nos estabas platicando la última ocasión que tuvimos una capacitación contigo, y que grandes empresas, tanto nacionales como internacionales, vienen. Me gustó mucho cómo explicaste. ¿Crees que le puedas explicar a nuestra audiencia cómo se viene una empresa y atrae a otras que son menores? ¿Cómo funciona esta parte para que ellos también puedan tener esta percepción? Excelente. Fíjate que te voy a contar un poco de lo que nosotros hacíamos cuando yo estaba en la Secretaría de Fomento Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado. Una de las funciones principales que tiene esa dependencia del gobierno del Estado es la atracción de inversiones. Tanto lograr que las empresas locales se consoliden y crezcan y tengan dinero para poner más dinero en Yucatán, como ir afuera y buscar a nuevas empresas. Y una empresa cuando va a venir a hacer una inversión muy grande en el estado, no lo hace pues vamos a ver qué pasa en Yucatán y vamos a ver cómo le va. Hay una estrategia por detrás. Es más, hay negociaciones que duran años. Sí. O sea, recuerdo cuando se hizo el análisis de la empresa AB InBev, un grupo belga que hoy invirtió, hace unos años invirtió en la planta de la cervecería yucateca que está por Junucma. Ellos hicieron su estudio 2 años antes para saber si iban a poner su dinero en Yucatán y para saber si ese dinero iba a redituar y para saber si Yucatán tenía la capacidad no solamente productiva sino de distribución. Entonces, ¿cuál es ese análisis que hace una empresa para poner su dinero? Te puedo decir al menos 4 puntos. El primero, si tiene la capacidad logística, es decir, sacar y meter mercancías. Okay. Y Yucatán tiene vías de comunicación interesantes, o sea, marítimas. Y tenemos también una carretera rumbo a Progreso, que ustedes conocen muy bien, de 8 carriles de primer nivel mundial. Y tenemos 2 aeropuertos internacionales, es decir, hay una infraestructura para mover mercancía a través de logística.
2, conectividad. Un lugar que no está conectado no puede sacar y meter mercancía, pero son dos cosas muy distintas, ¿no? Una cosa es la logística y otra cosa es la conectividad, porque la conectividad puede ser aérea, puede ser marítima, puede ser terrestre, y Yucatán la tiene. ¿Qué más busca? Mano de obra. Y afortunadamente Yucatán tiene gente muy capaz. Tenemos más de 100 institutos educativos de nivel medio superior, más de 100, y sigue viniendo más empresas que también están invirtiendo aquí, empresas del ramo educativo, que están poniendo su dinero porque ven que hay mercado. Ya te dije 3 factores. Otro más es lo que tú decías, Roberto, la seguridad. Sí. ¿Que deriva en qué? Certeza jurídica. Aquí no está pasando que te venden una tierra, son casos muy aislados, pero no está pasando que te venden, por ejemplo, una tierra 10 veces, como pasa en otros estados. Es decir, de la seguridad deriva otro factor muy importante, que es la certeza jurídica. O sea, que las instituciones estén alineadas de manera que puedan brindar al inversionista certeza. Entonces, todos esos factores convergen en Yucatán para que una empresa diga, Yucatán es opción para poder venir a poner mi dinero. ¿Y qué ha derivado? Que bueno, ustedes lo saben, hay empresas de gran calado, empresas no solamente locales, sino internacionales, que están viniendo a poner su dinero. Yo lo decía ahí, el anillo de la NBA que se hace aquí, los muebles de Disney, ¿no? Muebles de Disney que hace Wood Henix, una empresa china que ya puso su capital aquí en Yucatán. Hay empresas del ramo también del autoservicio como Chedraui, como Walmart, que están abriendo. Solo Walmart va a abrir más de 20 tiendas en el estado. ¿Qué te dice eso? Que han analizado el crecimiento a futuro. Y han visto que va a funcionar. Que eso obviamente es lo que estamos viendo. Empresas, por ejemplo, hace poquito fue muy sonado Amazon, que por ejemplo es una empresa de renombre, que es internacional y que hoy en día tiene unas oficinas en una zona muy popular para la cuestión de inversiones, sobre todo en parte de empresas. Junucma. Entonces, el que empresas de este tamaño estén haciendo precisamente estos estudios y estén llegando a la conclusión de que, oye, Yucatán, Mérida en general y sus alrededores es una buena opción, no solamente para la cuestión inmobiliaria, como ya lo vimos, sino también para la cuestión educativa y también para la cuestión de empresas, la industrial. Yo creo que habla precisamente de ese fondo del que hablamos, de por qué Yucatán es hoy por hoy algo tan sonado a nivel no solamente nacional, sino internacional. Tenemos clientes que han venido de Europa, Francia y demás, que ellos escucharon de Yucatán y quieren saber qué está pasando y quieren invertir acá. Entonces, realmente algo importante está pasando. No solamente es la seguridad de que puedas dejar, por ejemplo, tu casa abierta y no se metan a robar, que eso también es una realidad, sino lo que acabas de decir, esa seguridad jurídica que tienen para que precisamente ustedes como clientes inversionistas puedan invertir aquí y tengan esa seguridad. Creo que eso es algo fascinante. Tenemos muchas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, hay otra cuestión que a mí me gusta mucho. Tenemos playas, tenemos no solamente playas, tenemos también, por ejemplo, está Chichén Itzá, una de las maravillas del mundo está de este lado. Estamos prácticamente muy cerca de la Riviera Maya, estamos muy bien conectados, tenemos un aeropuerto internacional. Entonces, realmente Mérida sí es una muy buena opción de inversión. Es un muy buen destino de inversión. Y ahorita que tocas el tema de turismo, podemos nosotros entender un poco de esa evolución económica que ha tenido el Estado, que tú tienes que saber como inversionista también, si vas a poner tu dinero, ponte a investigar, date a la tarea, busca profesionales que te puedan asesorar en ese sentido, de cómo ha cambiado la economía de Yucatán. Antes Yucatán venía de depender de la mano de obra manufacturera, es decir, había una gran industria de manufactura, de maquiladoras. Sí. Yo me acuerdo, venían de China, se ponían, pero tenían una cualidad, ponían su dinero y con la misma se podían ir, porque lo único que necesitaban era una nave industrial grande, mucha gente trabajando ahí y máquinas primarias, o sea, máquinas muy básicas para empezar a trabajar. Sí. Hoy se ha llegado a la sofisticación, o sea, hay industrias, por ejemplo, por hablarte de una empresa como Airtem, tienen laboratorios dentro de la empresa que desarrollan aires acondicionados, que compra hoy John Deere, Volkswagen, hoy la compra Mercedes-Benz, Audi, o sea, ya llegó la industria a especializarse, es otro nivel de industria. Otro tipo de industria que se ha especializado es la aeronáutica. Por ejemplo, PCC Airfoils, que tiene laboratorios en Mérida,
donde enseña a la mano de obra yucateca a desarrollar componentes para la industria aeronáutica. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no es la misma industria, ya no es el mismo Yucatán. Hoy Yucatán tiene otro rostro. Y para toda la gente que no sabía, ustedes lo pueden decir, ustedes dos que han visto en Yucatán un espacio para crecer como profesionales del sector inmobiliario, también han visto que Yucatán, mucha gente piensa, es un pueblo. Sí. Pero vienen y se quedan sorprendidos Claro, de todo lo que claro, ellos pueden ver. Sí, exacto, completamente les cambia la perspectiva. Algo que no quería dejar pasar es también el tema de salud, porque yo recuerdo bien unos clientes que venían de Estados Unidos, que tenían su seguro médico y demás. Su hijo tenía un tema de salud que ya habían llevado con el médico en Estados Unidos ya un tiempo y que pues no habían llegado a una solución, ¿no? Entonces llegaron, residieron aquí en Mérida, ya llevan un par de años aquí, y con el primer médico que llegaron estaban sorprendidísimos de la capacidad del servicio médico porque el problema de salud se solucionó. Y un comentario que nos hicieron fue, Yucatán tiene muy buenos médicos. A mí me impresionó mucho porque hay veces que uno no, cuando no hay esta comparación quizás, no eres consciente de lo que tienes, ¿no? Sí. Pero en temas médicos está creciendo mucho, tenemos hospitales de primer nivel, tanto en el sector público como en el sector privado, y ahorita a una noticia que de hecho no tiene mucho que me enteré, muy reciente, que sobre la carretera Mérida-Progreso ya es un hecho, un hospital queretano de renombre que se va a establecer ahí. Sí. Tenemos muchos clientes que estaban buscando precisamente por el tema de la ampliación del puerto de Progreso vivir sobre esa zona porque está teniendo excelente potencial de crecimiento en plusvalía. Lo estamos viendo, es una realidad. Y pues el tema de tener ahí ya un hospital también le va a incrementar mucho, ¿no? Pero también quería mencionar esta parte del sector salud. Sí, fíjate que además de que Yucatán tiene toda la infraestructura, como tú decías, acaban de mencionar dos industrias súper importantes, porque la industria médica es otra industria, pero acabas de decir primero el turismo. Vamos a empezar por ahí y ahorita quiero tomar el tema que tú estás diciendo, el turismo. Para los que no lo saben, Yucatán tiene una industria turística muy fuerte que ahorita ha derivado en especializaciones dentro de la industria. Recordemos que dentro del turismo hay nichos, ¿no? El turismo médico, que es uno de los que mencionas. Exacto. El turismo de convenciones, que Yucatán es uno de los más importantes mercados del país, porque tenemos dos grandes centros de convenciones de carácter internacional. Uno de ellos es el Centro Internacional de Congresos, que está muy cerca de la zona hotelera tradicional de Mérida, y otro está al norte, que es el Centro de Convenciones, que primero existió una y después porque ya no se daba abasto, se abrió la otra. Pero Yucatán tiene una gran historia en turismo de convenciones, más el turismo de bodas. Las haciendas, la playa. Yucatán tiene toda esa belleza que la gente está buscando. De repente ves gente, por ejemplo, no sé si lo han sabido, bodas hindús que ya están celebrando aquí, gente de Estados Unidos que viene a casarlo. Es decir, ya tradicionalmente escuchabas la Riviera Maya, pero el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo estaba impulsando el turismo de bodas, que se ha ido especializando mucho y yendo al sector Mérida. Definitivamente yo lo puedo resumir en una frase, en el tema de salud. Yucatán es la capital de salud del sureste de México. Completamente. Lo mismo tiene temas médicos públicos que privados. Recientemente están haciendo una inversión enorme para sacar un hospital que está en el poniente de la ciudad, que es el Agustín Orán, que ya no se da abasto y lo van a sacar y van a hacer una inversión al sur de la ciudad, muy cerca de Mérida, una inversión millonaria. Por ahí una torre que se acaba de anunciar también por Cauquel, Santa Fe. Tenemos Star Médica, que siempre ha estado, la Clínica Mérida, que siempre ha estado. El Faro, Christus Muguerza, que tiene certificaciones de carácter internacional para que la gente de otros países venga y se haga una cirugía, porque para hacerlo, para que sus seguros sean válidos, necesitan ciertas certificaciones. Sí. Ese hospital lo tiene. También te podemos hablar de que mucha gente, ustedes lo saben, gente de Campeche, de Cancún, de Quintana Roo, de Tabasco, viene de Veracruz, incluso. ¿A dónde viene? A un hospital público que es el de alta especialidad de Altabrisa. O sea, ni siquiera viene a un hospital privado, sino por el mecanismo que tiene su hospital público, que permite las intervenciones de carácter, vamos a llamarla así, privada. Mucha gente viene por la calidad, porque además
pero ¿cómo va concatenando todos los aspectos que estamos platicando? Tiene que ver también con esa historia que ha tenido Yucatán en desarrollo de mano de obra, porque pues igual la industria médica necesita mano de obra preparada que ha salido de la UADY. Hoy hay más oferta educativa. Antes era la única máxima casa de estudios en temas médicos. La pero UNAM no. también ya La tiene UNAM aquí misma. la ENES de Mérida. Y pues bueno, también el tema de poder tener estas instituciones a nivel nacional enriquecen bastante, ¿no? Entonces, estás hablando de que Yucatán tiene algo que ya no solo es el tema industrial. Vamos a poner, bueno, sí, el tema industrial. Puede pensar un inversionista de la Ciudad de México que quiere comprar un departamento. Oye, pues me convendrá a mí poner mi dinero en un departamento para luego vivir de las rentas. Sí le conviene, porque además Yucatán tiene algo, además de ese crecimiento en inversión, y lo explico rápidamente. Cuando hay una gran cantidad de inversión, evidentemente hay mucho dinero moviéndose en la calle. ¿Y qué pasa? Más gente viene porque hay movimiento económico. Y la gente ya no viene como históricamente venía a Yucatán, a nada más a invertir y a dejar su dinero, sino está viendo a vivir. Exacto. Se habla de que el año pasado llegaron a cerca de 50,000 personas a vivir en el estado. Wow. Sí. Wow. Se habla también de que hay una comunidad americana que está creciendo, americana, canadiense, Exacto. franceses. Hay una comunidad de 1,200 francófonos en Yucatán que están buscando agruparse, gente que está viniendo a vivir. Y eso, imagínate de qué estamos hablando. O sea, que viene la economía y viene más gente. Entonces, si quieres comprar una propiedad, el momento es ahorita. Ahorita. Hay muchos que pueden pensar, oye, ya no es barato Yucatán, ya no es barato Mérida. Te voy a decir algo. Todavía puedes encontrar excelentes opciones. Precisamente por eso te tienes que acercar a gente profesional que te pueda decir dónde te conviene y dónde no te conviene. Esto que dices es muy importante porque al haber tanta industria y tanta gente viniendo para acá, el tema de un Airbnb o de rentas, hay personas que vienen aquí, tienen 2, 3, 4 departamentos y todo el año se le están rentando. Sí. ¿Por qué? Por la cuestión de que precisamente hay buenas universidades y estas zonas donde tienen alta plusvalía están cercanas precisamente a estas universidades. Entonces todo el tiempo, ya sea porque son estudiantes viniendo aquí a estudiar, que vienen de otros estados, como ya lo dijimos, por ejemplo, Campeche, como puede ser Veracruz, como puede ser Quintana Roo, Chiapas, etcétera. También la parte de que ya el home office es una realidad totalmente en estos años. A partir del COVID para acá, eso se hizo súper necesario. Hay empresas que prácticamente cerraron oficinas, todo home office y hasta la fecha siguen así. Y eso hace que, oye, voy a ganar un sueldo muy bueno, me voy a un estado seguro, como lo puede ser Yucatán, cerca de la playa, cerca de bla, 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 tantas cuestiones como las que estamos viendo ahorita. Entonces se hace una realidad que puedes encontrar una muy buena opción de compra en cuestión de casa o departamento y además tener un excelente ROI, o sea, un retorno de inversión yo diría corto mediano plazo. Entonces esto ya es una realidad y me gustaría, Luis, que habláramos un poquito, por ejemplo, ya hablamos de estos temas y ahora en el sector inmobiliario, todo eso que platicamos, ¿qué tanto afecta? Yo diría que impacta positivamente. Totalmente. Es decir, pues la gente está llegando y busca dónde vivir, eso es obvio, está buscando dónde establecerse a largo plazo. Entonces empiezas a ver que en qué beneficia, principalmente a ti inversionista, como cliente te beneficia. ¿Por qué? Porque vas a encontrar una oferta amplia. Sí. Vas a encontrar desde departamentos de 1, 2, 3 habitaciones, vas a encontrar desde casas, vas a encontrar desde casas dentro de privadas, o simplemente terrenos residenciales. ¿En qué está beneficiando está beneficiando al consumidor? ¿Por qué? Porque hay una oferta diversificada en el mercado y los precios se están volviendo competitivos. Exacto. Porque hay oferta. Es decir, eso está haciendo que Yucatán todavía sea competitivo en precios para quien quiera invertir. Es decir, a este segmento le queda mínimo una década más de desarrollo, porque el desarrollo sigue viniendo. Hay inversiones que ya se detonaron, pero no se han terminado de concluir, no han concluido, pues. ¿Eso qué significa? Que para los próximos años van a seguir viniendo empresas. ¿En qué beneficia también? Que hoy, si tú compras, podemos hablar que el precio de las propiedades han aumentado. Sí. Por ahí, Carla, tú nos dabas una cifra también cuando interveniste en ese entrenamiento de lo que dice la Sociedad Hipotecaria Federal, del crecimiento en la plusvalía. Si no me equivoco, es el 11.6%
de crecimiento en precios de la vivienda. Recordemos que eso es un promedio que saca Exacto. esa sociedad hipotecaria, que es un banco del gobierno federal que se dedica a estimular los proyectos, a impulsar los proyectos relacionados con la vivienda. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que los precios se están incrementando y ese parámetro que nos dio es el año pasado. Sí. Todavía falta que liberen las cifras de este año, Sí, no han salido. que han venido creciendo año con año. Sí. Eso, ojo, hay que explicar qué es eso, porque pues tú como inversionista lo estás viendo, lo estás escuchando, pero es importante que dimensiones. ¿Qué está midiendo la Sociedad Hipotecaria Federal? ¿Cómo está creciendo el precio de la vivienda? Quizá eso puedes tomarlo en un término, en términos optimistas. Es decir, lo que compres hoy, mañana va a subir de precio. Exacto. O sea, explicado en Exacto. términos simples, Un ¿no? 11.6. Y algo que quiero resaltar, ahorita que estamos tocando este tema, de que es un promedio, hay zonas donde conviene invertir aún dentro de Mérida porque se está viendo más esta tendencia, y hay zonas en donde si bien está habiendo un crecimiento, a lo mejor no es tan conveniente para fines residenciales. Qué bueno que tocas ese tema. Te voy a decir por qué, Carla. Porque ahorita ojo, Yucatán está creciendo económicamente, hay un crecimiento inmobiliario, la gente está viniendo, está buscando dónde comprar, pero no hay que comprar lo que sea. Sí. Es como cuando vas a una panadería, pues, ¿qué pan buscas para hacer una alegoría de esto? El más fresco. Claro. O el que más se ajuste a lo que necesitas en ese momento. Digo, ¿a qué me refiero? Si tu proyecto es industrial, compra en la zona industrial. Es decir, si vas a hacer uno de los mejores sándwiches premium, cómprate un baguette, a lo mejor si es lo que quieres. Es decir, lo que quiero decir es que depende de lo que tú necesites. Y quiero diferenciar un poco sobre el tema de las zonas. Por ejemplo, yo he escuchado, ustedes también, y algo que me gusta de lo que el mismo Roberto ha dicho es que él cuida mucho, al igual que tú, qué van a vender, a quién se lo van a vender y por qué, y sobre todo, para qué. Exacto. Entonces eso quiere decir que están analizando cómo se están moviendo las diferentes zonas de la ciudad. Entonces, poniendo como preámbulo esa idea, podemos dividir la ciudad de Mérida y su área conurbada al menos en 4 zonas, ¿no? Para tener una idea. Por ejemplo, si te dicen a ti, compra un terreno residencial por Junucmá o por Ucú, que son municipios que están muy cerca de Mérida, pero no son de Mérida. Ahí la vocación es netamente industrial. Como tú estabas diciendo, ahí está llegando ahorita, por mencionar alguna empresa, Heineken. Exacto. O sea, con inversiones multimillonarias, como la que han hecho otras empresas como Envases Universales o como el mismo grupo Modelo AB InBev. Es decir, es una zona que se está desarrollando pues por un tema netamente industrial. Sí. Hay terrenos residenciales que se están vendiendo ahí, no los compres, porque la vocación es otra. Exactamente. Simplemente por eso, ¿no? No porque, oye, tu inversión no va a crecer, porque el destino de la tierra es otra. Otra parte de la ciudad, Humán, que históricamente es zona conurbada, ya pega con la ciudad, es decir, está al ladito de Mérida. Sí. Pero históricamente ha sido un corredor industrial. Airtemp, Cemex, Holcima Pasco, Falco, Industrias, muchas empresas que hacen material, galleteras locales, es decir, empresas de empaques, están ahí porque pues, lo que buscan es estar cerca de quien les compra. Exacto. O sea, Claro. que hasta quienes hacen etiquetas venden por allá. Empresas de joyería están ahí fabricando. Entonces, ahí sucede otro fenómeno. El tipo de venta de vivienda que hay en ese sector es media o de interés social. No es tan una residencia premium o terrenos residenciales. Aunque hay gente que los está desarrollando, mi recomendación es no comprar por ahí ese tipo de terrenos residenciales. Claro. Ojo, si quieres comprar tú una tierra para lotificarla y luego hacer casas de interés social, es por allá. Sí. No, pues definitivamente. Pero si tú estás buscando amenidades, tener ahí un pet park, tener por allá una casa club, no es el sitio. Otro ejemplo que podemos buscar es Canacín, ¿no? ¿Quiénes están por ahí? Mercado Libre, Walmart,
está por ahí Leoni, que es esa empresa que hace los arneses, que es toda la cablería para los vehículos, están por ahí. ¿Pero por qué están ahí? Pues es lógico que van a ponerse donde hay mano de obra. Claro. Y Canacinés es el segundo municipio en cuanto a cantidad de población más importante después de Mérida en Yucatán. Pues por eso se fueron a poner ahí. Entonces a ti te conviene ir y desarrollar una vivienda residencial premium, o a ti como cliente ir a comprarla, pues no. ¿Dónde está ocurriendo el desarrollo comercial, de servicios y residencial? Ustedes lo saben muy bien, en Norte de Mérida. Exacto. Totalmente, sí. Tienes todos los servicios por ahí, es la famosa zona diamante que ustedes conocen. Exactamente, sí. Y si pudiéramos elegir entre la zona diamante y pudiéramos así resaltar una, sería la carretera Mérida Progreso. Claro, esto que está pasando en la carretera Mérida Progreso, y es algo que le decimos a todos nuestros clientes, tenemos por ahí varios proyectos, no solamente de terrenos residenciales, sino ya viviendas, inclusive departamentos, porque por ahí está la zona de Temozón también, y siempre la recomendamos porque yo creo que los desarrollos de más renombre y de mayor plusvalía se encuentran justamente a los costados de esta carretera. Tenemos por ahí, por ejemplo, el muy famoso Country Club. Todo lo que está en la zona del Country Club, la plusvalía se fue a los cielos precisamente por la cuestión del Country Club. Sí, de hecho ya hasta le llaman la zona country, ¿no? La zona Sí, country, ya le llaman así es. Así la apodaron. Pero ahí es el atractivo natural para todos nosotros los seres humanos, que es la playa, ¿no? Exactamente. O sea, estar Claro. vivir a 15 minutos de la playa, pero al rato Sí. tienes ciudad y te vas a Sí. un mall que es de los únicos 3 que hay en el país, como La Isla, que es un mall entertainment, que es Exacto. otro tipo de concepto. Tienes hospitales de primer nivel, tienes escuelas bilingües como el Madison, que está ahí por la Mayap. Es decir, la gente tiene todo en esa zona, por eso la plusvalía está aumentando en la Sí. carretera Mérida Progreso. Y ya no es barato. Ya hemos estado viendo el precio del metro cuadrado alrededor de los 5,000 pesos en adelante, ¿no? O sea, Sí. toda esta zona es residencial de tipo premium, Sí. completamente. Y es muy interesante, como tú bien dices, estás trabajando, imagínate, no llegas de un día bien cansado y 10, 15 minutos llegas a la playa. Y es la playa más cercana y más conectada con la ciudad de Mérida. Hablemos de otras playas, no sé, que estén también aquí en la costa, pero que nos hacemos que 40, 50 minutos, pues no es lo mismo, ¿no? Esas a lo mejor las recomendamos como una inversión de tipo turística, un giro turístico, rentas, Airbnb, etcétera. Pero clientes que quieren venir a vivir aquí dentro de Mérida y tener un hospital, una escuela, una universidad para sus hijos cerca, pues esta es una zona ideal. Y sí lo quiero resaltar, ¿sabes por qué? Porque sí nos ha tocado casos de clientes que ven justamente la información de lo que está sucediendo en Yucatán y que a lo mejor no tienen del todo claro las distancias porque no viven aquí, ¿no? Entonces, se imaginan a lo mejor esta parte de vivir cerca de la playa, vivir cerca de la ciudad, pero ¿estás de acuerdo que si tienes una emergencia médica, 50 minutos, hasta Crucial. un minuto es crucial, ¿no? Es Sí. vital. Entonces, sí considerar todos estos factores al momento de tomar una decisión. No me voy a ir a vivir al sector industrial, no me voy a ir a vivir a la playa que me queda a 50 minutos, no, voy a buscar estratégicamente los sitios que tengan mejor conectividad y mejor abasto para el tema residencial, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sobre todo pensando en que hay otro factor muy importante que hay que tomar en cuenta al momento de invertir en el sector inmobiliario, que es que, si bien es cierto, ya estábamos diciendo hace ratito, ya habíamos empezado a platicar de que los precios todavía son competitivos, Sí. ¿ok? O sea, y además hay proyectos en preventa. Es decir, que los precios todavía son un poco más bajos Exacto. que si ya estuvieran en una fase más avanzada. Eso quiere decir que hay oportunidades en Mérida. Sí. Hay gente que está comprando hoy en preventa y encuentra precios mucho más atractivos. ¿Y qué pasa? Pues hace 5 años, los que aprovecharon Claro. esa ola, que todavía están, ¿no? Todavía. Hoy ya están viendo sus rendimientos. Sí, Sí. completamente. Sí. No, y ese es el sueño, precisamente retomando lo que hablábamos acerca de las cercanías que tenemos aquí en Mérida. Ese es el sueño que vende Mérida. ¿Cuál? O Yucatán en general. Tenemos cerca la playa, tenemos cerca la ciudad, que ojo, una ciudad que ya tiene todo. Todo, no necesitas realmente, oye, voy a extrañar esto de mi ciudad, lo tienes todo. ¿Qué plazas? Tenemos plazas, ¿qué hospitales? Ya lo hablamos.
tenemos hospitales. Oye, no nada más en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos toda una infraestructura, pero vete a la playa. Muchos dicen que dentro de algunos años pues se lleva a llegar al día cero, pero bueno, ese es otro tema. Mérida dicen que, por ejemplo, el 70% de Yucatán es agua. Por eso muchas personas, no solamente del centro, sino también del norte del país, precisamente están viendo eso y están pensando en un futuro y precisamente compran en las preventas. Una preventa fácil te puede estar ahorrando de un 10 a un 15% de la propiedad, y si a eso le sumas la plusvalía que va a obtener en el tiempo cuando termines de pagar ese departamento, casa o terreno, hombre, la verdad es que conviene bastante. Es que, como tú acabas de decir una frase que quiero retomar, acabas de decir una frase clave, yo diría, ¿no? Que pensar que Yucatán, y en particular Mérida, tiene muchas ventajas sobre otras ciudades. Por ejemplo, tú mencionabas hace rato, todos los elementos que estás mencionando me llevan a un solo concepto, que es calidad de vida. Sí. La calidad de vida Ahí se da cuando hay una serie de componentes, no solo uno, que te ayudan a que exista esa calidad de vida. Por ejemplo, una buena economía, una economía sólida. Decía por ahí la American Chamber of Commerce que no es un organismo nacional siquiera, que Mérida en particular y Yucatán son uno de los mejores destinos de inversión. Por ahí decía también otro tipo de organismos como el Instituto Mexicano de la Competitividad, que Yucatán está viviendo un momento muy importante para detonar inversiones. La misma Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, que es el único sindicato de patrones que hay en el mundo, que se agrupa en México y que lidera a las empresas, algunas de las empresas más importantes del país. Decía que el momento de hacer inversiones en Yucatán, en una declaración en prensa, es ahora. Ni siquiera lo decía el gobierno, ni siquiera lo decía algún vocero por ahí de alguna dependencia gubernamental, lo decía la iniciativa privada. Pero ¿cómo puedes ver eso en las calles? Como tú le decías, la seguridad se siente en Yucatán. Tú sales a las 3 de la mañana, puedes ver a gente caminando en el centro. Lo mismo ves, y está trayendo mucho a la gente de otros países Yucatán, porque Yucatán no ha perdido, y en particular medida, su esencia. Es decir, lo mismo ves el rescate de áreas coloniales, como lo puede ser el paseo gastronómico en el centro, que se hizo una inversión millonaria. Lo mismo ves que se le invierte a áreas públicas, como las 22 hectáreas del Parque de la Plancha. O sea, que es un parque que en otros lugares cobran por entrar. 22 hectáreas rescatadas con lagos interactivos, con áreas verdes, con áreas de restaurantes. Es decir, y es, ojo, público. O sea, no estamos hablando de un parque o un lugar privado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la calidad de vida en Yucatán se sigue impulsando. Y sumado a eso, a lo que tú estás diciendo, la playa. O sea, lo mismo puedes ir un domingo, tener un plan sin gastar tanto, conociendo de lo colonial hasta la playa, disfrutando de la gastronomía. Asimismo, puedes irte al interior del estado. Yucatán tiene calidad de vida hasta ahorita. Excelente. Bueno, y los cenotes también, no esa es otra de las cosas de mencionarse. No, hay lugares como, no sé, Jomún, Sí, que Jomún tiene, no sé, un más de anillo de 300 cenotes, algo por el estilo, y bueno, siguen descubriendo cada vez más, ¿no? Es un atractivo turístico impresionante. Oye, y fíjate que la gente de afuera, yo trato de pensar, hoy en la mañana tuvimos una junta nacional con unos asesores inmobiliarios de diferentes estados, y tú les estás diciendo las cifras y parece que le estás hablando en chino. Literal, lo que tuve que hacer es mostrarles, o sea, en cifras de seguridad, ¿no? Okay. En particular en cifras de seguridad. Cuando tú platicas que la seguridad de Yucatán es distinta a la de otros países, a la de otros estados, no lo logran dimensionar. Hasta que comparas que tenemos una seguridad como la de Finlandia o como la de Nueva Zelanda, o que somos Mérida, la ciudad más segura de toda Latinoamérica, la segunda ciudad más segura de toda América después de Quebec en Canadá. Es decir, en Francia tenemos los índices delictivos igual a los de Francia. O sea, tenemos los índices delictivos más bajos del país. Wow. Es decir, imagínate ese oasis de seguridad. Aquí, mientras la gente está pensando, el padre de familia tiene en su mente, ¿a qué hora llega mi hija que se fue a la escuela? Está con sus amigos. En otro lugar están con el nervio de pensar qué está pasando. Entonces, ¿qué terminé de hacer?
para poder ilustrarles a todos la seguridad, les mostré un video de una persona que estaba en un Oxxo un domingo, se bajó de su carro, yo le dije a mi esposa, voy a sacar mi teléfono para grabar esto, porque para que vean que los demás que sí pasa. Sí pasa. Un señor estacionó un carro de 2.5 millones de pesos, una camioneta. Se bajó, dejó encendida la camioneta, se metió al Oxxo, compró su café, hizo 10 minutos, se subió hablando por teléfono a su camioneta, encendida y sin nadie adentro, para después volver a irse. Es atípico. Sí, ¿no? Si yo dijera, tratara de definir la seguridad de Yucatán en una sola palabra, es eso, atípica. Sí, no, a nosotros nos pasó en COVID. Nos fuimos que como un mes y pues el portón se quedó abierto. Sí, el portón de la casa quedó abierto. Yo Sí. que vengo de la Ciudad de México, por ejemplo, yo dije, no, pues ya se volaron todo, ¿no? La verdad es que allá es una realidad, lamentablemente, pero yo dije, bueno, teniendo ese pensamiento, ya se volaron todo, ya no va a haber nada, seguramente rompieron vidrios, qué sé yo. Bueno, llegamos como si nada hubiera pasado. Un mes nos fuimos a Campeche, regresamos, nos habían avisado y se quedó abierto el portón desde hace ya un ratote. Dijimos, ya valió. No, la realidad es que no, la realidad es que estaba todo como si no hubiera pasado nada. Uno va al Starbucks, la gente está con sus computadoras, va al baño, ahí las dejan su teléfono. Yo digo, ¿qué les pasa? Y además, pero es que es eso. La calidez de la gente, porque, por ejemplo, yo me llevo muy bien con mi vecina, y me dice mi vecina, cuando te fuiste, yo estuve pendiente de tu casa, todo en orden, me dice. Realmente es algo muy bonito que no se da en otros lugares. Nosotros que hemos vivido en la Ciudad de México, no había a lo mejor esta relación o esta calidez, ¿no? Sí. Pero es algo que Es atípico. es atípico. Atípico. Y también hay esas anécdotas. Es más, si nos están viendo, quiero decirles un dato cultural que no está en los libros de historia de Yucatán. Mucha gente suele utilizar esta expresión cuando está en su casa disfrutando de una noche, que es tomar fresco. No sé si ustedes sí, saben. claro. Sí. Tomar fresco en Yucatán, si tú no eres de Yucatán, es sacar tus sillas, Tu ponerlas en la acera, tu mecedora, y ahí te la pasas tú durante la noche platicando con los vecinos. Y después la gente entra a su casa, pero suele todavía en ciertas partes de la ciudad dormir toda la noche con la puerta de su casa abierta. Tú te vas al interior del estado y la gente todavía duerme con la puerta abierta. Sí. O sea, tu vecino te saluda hasta si pasan, ¿no? ¿Eso de qué te está hablando? Que, digo, y tampoco es obra de la casualidad. Claro. Te habla de que hay una calidad de vida. Totalmente. Pero también que hay una inversión en seguridad. Sí. La inversión, recién se compraron helicópteros por el gobierno, se compraron lanchas para que exista una guardia costera. Yo he tenido la oportunidad de entrar al centro del C4 del gobierno del estado. Tú entras ahí, es el lugar, primero, pues mucha seguridad para entrar. Claro. Y después ves que hay algo que ellos llaman arcos viales. ¿Qué son los arcos viales? En todas las carreteras con las que tú puedes accesar al estado de Yucatán están vigiladas. Tú no lo ves, o quizá uno no lo pueda ver, porque pues no estás pensando en eso, tú solamente quieres llegar a tu destino. Pero si estás entrando de Campeche o por la otra entrada que es Cancún, siempre han visto ustedes que hay unos Ahí retenes, están los retenes. y que hay como unas casetas de policía. Bueno, pues detrás de eso, tú no lo ves, pero hay cámaras que pueden ver hasta un alfiler que tú tienes dentro de tu automóvil. Hacen un zoom y pueden ver a la persona. Entonces, ¿qué hace esa cámara conforme van entrando momento a momento los vehículos? Así como tienes una cámara delantera, hay una trasera que le toma una fotito a la placa y la sube. Y la sube a un registro. Es decir, hay un control de la seguridad en Yucatán. Es decir, además de eso, ¿qué más quieres? O sea, vas a invertir en un lugar que está creciendo inmobiliariamente, que está teniendo industria, que tiene seguridad, que hay inversión pública. O sea, es el momento de verdad de invertir en Mérida y Yucatán. Oye, y ahorita que estás comparando la seguridad con Francia, ok, en seguridad se compara, pero el precio del metro cuadrado, la otra vez estábamos comparando nosotros que nos dedicamos a los bienes raíces, particularmente en París, hicimos la conversión a pesos mexicanos del metro cuadrado, 230,000 pesos. Una locura. De un espacio pequeño, son espacios de verdad muy reducidos, ¿no? Y aquí tú tienes la fortuna, ¿en cuánto podrías decir tú el promedio del metro cuadrado en Yucatán? Pues mira, más que un promedio, porque eso deriva de la zona en la que estoy ubicado, yo podría decir que en esa zona en la que tú estás mencionando ahorita puedes encontrar, dependiendo evidentemente del desarrollo, muy escasamente quizá desde 4,100 pesos el metro cuadrado
hasta 9,000, hasta 10,000, y aún así es competitivo. Claro. Pero nosotros quizá no lo vemos como yucateco no vemos eso, pero tú piensas en alguien de fuera, de la Ciudad de México, que vive en un cuartito muy pequeño, que vendiendo ese cuartito se puede comprar una casa. Sí, claro. O sea, vendiendo un 4x4 te puedes comprar una casa, o te puedes comprar un terreno como un patrimonio en Yucatán. Eso si hablamos de gente de la Ciudad de México. Si hablamos de gente de otros países, la otra vez platicaba con un cliente de mi esposo, un canadiense, que él es colombiano, pero vivió en Canadá y ahora está viniendo a Yucatán porque hay una comunidad francófona que él quiere atender. Su gobierno lo manda a la universidad para atender a toda la gente que está viniendo, ¿no? Y los apoye en ese ingreso hacia la cultura de Yucatán. Él decía que ni siquiera hay tierra. O sea, como ellos vienen de islas, entonces ya no, es impagable un metro cuadrado. O sea, a lo mejor que te vayas. Como son islas, ya no compres. O sea, están buscando esos espacios, huir del invierno. Y vienen buscando eso. Precisamente de lo que estamos hablando, la calidad de vida que hay en Yucatán. Sí, sí, totalmente. Y por ejemplo, retomando un poquito, Luis, las preguntas en las que queremos que nos auxilies y que nos des tu punto de vista. Si tú te dieran a elegir 3 lugares en los cuales invertir en Yucatán, ¿cuáles serían? Muy buena pregunta, y creo que eso va a ayudar mucho a tus inversionistas o a la gente que quiere encontrar un lugar donde poner su dinero. El primero, Mérida. O sea, definitivamente Mérida es muy atractiva, pero como tú decías, Carla, los precios están cada vez pues aumentando, aunque comparativamente, insisto, todavía somos competitivos. Mérida es una muy buena opción, ¿no? Sí. Estamos hablando del norte de Mérida. Pero no solamente el norte de Mérida al interior de la ciudad, sino al exterior. Ojo, que no les asuste esto que estamos diciendo, porque el exterior de Mérida tampoco está lejos. O sea, está a 15 minutos o a 20 del periférico, así que estamos hablando de las zonas más atractivas como pueden ser Cholul, Concal, Temozón, Sitián. Fíjate qué interesante. Sí. O sea, y adentro, evidentemente, la ciudad. Si quieres invertir quizá para remodelar, una zona caliente es el centro. O sea, zonas muy calientes donde los precios están creciendo, pero lo mismo así como crecen. Hoy veía un Airbnb que se renta 120,000 pesos al mes. Sí, definitivamente. O sea, y la gente lo está pagando. Sí. Está pagando las rentas de 40, de 50, de 60, de 70,000 pesos. Entonces, Mérida es la principal opción. Segunda, pues evidentemente, ¿quién no quiere estar cerca de la playa, no? Oh, sí. Esa costa diamante hermosa que nosotros tenemos, que hablamos desde Chuburná. Digo, hay muchos, pero quiero acotar un poco para que la gente pueda encontrar un poco más de sentido lo que nosotros queremos expresar. Estamos hablando desde Chuburná, que ya hay desarrollos, hay casas clubs por ahí. Exacto. Después al ladito está Chelem, adorado por todos los expats, la comunidad canadiense, está llena de canadienses. Después está Progreso, que bueno, históricamente es una tradición estar ahí con su malecón remodelado. Después para ahí tenemos toda esa zona de alta plusvalía desde Telchac, San Bruno y toda esa región que forma precisamente un diamante la verdad está dando muy buenos rendimientos en términos inmobiliarios. Sí. Y no dejaría yo de escapar una joya que está metida por ahí, pero que tiene todo, Sisal. Uy, sí. Sisal, lo mismo puedes ir a acampar, porque hay gente que está yendo a acampar. Hay una comunidad de extranjeros que está yendo a cazar aves. Wow. Hay gente que está haciendo, pues, turismo tradicional, va a un hotel. Entonces, Sisal es una joya que además ya fue denominada, como ustedes bien lo saben, Pueblo Mágico. Sí. Entonces, la playa y Mérida son 2 opciones y yo terminaría diciendo que Valladolid. Valladolid tiene unas cosas muy interesantes porque estamos hablando de un punto de encuentro entre Quintana Roo y Yucatán. Sí. Lamentablemente, pues Quintana Roo también vive un crecimiento inmobiliario, no va a parar, pero la gente está buscando refugiarse en Yucatán porque encuentra ese oasis de bienestar y Valladolid está siendo opción. Grupo Xcaret está invirtiendo ahí. Sí. Hay Grupo Alves, que es una desarrolladora que está haciendo departamentos premium. Por ahí están llegando inversiones muy interesantes. Recordemos que un punto muy importante que tiene Valladolid, que está detonando su economía muy fuertemente, pues es una de las 7 maravillas del mundo, nada más y nada menos. Que este año pasado simplemente fue el lugar de México, la zona arqueológica, que más visitantes recibió de todo el país. Wow. Entonces Valladolid viene siendo un ícono en el oriente del estado mismo, claro, donde la gente puede poner su dinero y que aún está la tierra pues a un muy buen precio, considerando exacto, también que para las gentes extranjeras no necesitan fideicomiso. Eso que acabas de mencionar es
bueno, importantísimo, porque si algo notamos en Valladolid, ahora que estuvimos el sábado visitando por ahí un proyecto, es que hay muchos extranjeros de todas partes de Europa, de aquí mismo, de América, de varios continentes, en el centro de Valladolid. Ves una gran variedad y justo eso que acabas de mencionar yo creo que es lo que está siendo clave en esta zona. No están requiriendo fideicomiso, pero además tienen buena conectividad ahora con el nuevo aeropuerto de Tulum. Tienen la conectividad por la parte de Mérida. O sea, todos los que van para Tulum, para Cancún, o sea, todo lo que es Quintana Roo, y todos los que van a pasar a ver Chichén Itzá vienen para Mérida, para la zona de los cenotes. O sea, tienen de paso sí o sí Valladolid. Sí. Sí, totalmente. Que inversionista tenemos también nosotros ahí desarrollos que te podemos ofrecer si te interesa. Y para los extranjeros, como ya lo comentamos, no necesitas un fideicomiso. Algo muy diferente a que si quieres comprar acá en Mérida, sí requieres de un fideicomiso por algo que quizás en algún otro video podamos explicarte mejor de qué significa el fideicomiso. Y si te interesa, puedes pues también por aquí buscarnos en la liga, mandarnos, oye, ¿sabes qué me interesa? Quiero saber de qué se trata esto. Y con toda la confianza te vamos a poder brindar esta información. Y excelente, o sea, la cuestión de Valladolid a mí me tiene fascinado. Yo fui y yo quería comprar ahí en Valladolid. Yo me sentí muy bien porque realmente tiene esa parte de un pueblo mágico, por así decirlo, pero que a la vez está creciendo como en algún momento Mérida quizás empezó. Estamos hablando de que ya empieza a escucharse que vienen hospitales, que ya vienen inversiones muy, muy buenas y muy fuertes. Grupo Xcaret tiene ahí el famoso Xibalba, que si en algún momento cuando se abra va a ser algo que va a detonar ahí impresionante. Y a mí me encanta Valladolid. Tenemos la conexión, como bien lo comentas, el aeropuerto de Cancún, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Mérida, y está en el centro. Entonces Valladolid, sin duda alguna, yo diría, en mi pensamiento personal, que es lo que sigue después de Mérida. Es una joya que todavía está siendo descubierta. Exacto. Así lo diría yo. Exacto. Y que hay gente que ya se está adelantando, porque hay gente que ya compró tierra ahí esperando a que eso. O sea, tú ves las zonas aledañas al periférico de la ciudad de Valladolid, porque tiene un periférico. Ya está vendida la tierra sorprendentemente. Sí. Y es que, por ejemplo, Xibalba no es la única inversión de Grupo Xcaret. No hay más. Tienen más en Valladolid. En el centro de Valladolid han comprado restaurantes, tienen hoteles boutiques. Hay también por ahí otros hoteles boutiques que están abriendo de otras marcas internacionales. ¿Pero a qué obedece eso? Pues al crecimiento económico que está teniendo toda la región. Claro. Y obedece también a que ya está más conectado. Recordemos que con el tren, con el aeropuerto, como ustedes bien dicen, está detonando otro tipo de perfiles de compradores también relacionados con la industria. Sí. Que quieren, pues yo trabajo en Quintana Roo, pero no me cuesta nada acercarme y vivir ahí en Valladolid, ahí cerquita. Tener mi base ahí y descansar. Porque la gente está buscando, recordemos que después de la pandemia, algo que creció es la industria del wellness, del bienestar. Entonces la gente ya se piensa, pues yo ya como estoy libre del home office, pues voy y vivo en un hostal de Valladolid. Te lo digo porque tengo amigos que tienen su hostal en Valladolid y están llenos todo el tiempo, pero después le dice el extranjero, ya no quiero vivir aquí, voy a comprar mi propiedad. Sí. Y entonces ya hay una oferta muy atractiva, pero desde los departamentos hasta los terrenos también. Totalmente, sí. Excelente, Luis. Pues muchísimas gracias. La verdad es que toda esta información es muy enriquecedora para este canal. Yo creo por nosotros podríamos seguir hablando por horas y por horas porque es un tema que nos apasiona mucho. Sí. Es un tema que nos emociona también porque hemos sido parte de esto desde que inició prácticamente. Entonces es una realidad que estamos viendo y que cada vez es más tangible. Así que pues a todos los inversionistas, si les pudieras dar un mensaje, ¿cuál sería? Pues yo diría que reflexionen en qué momento invertir en Yucatán. O sea, si todo este tiempo que estuvimos platicando les puede dejar algo a ustedes, que les deje la posibilidad que se abran a la reflexión de hacer una inversión en Yucatán. Sí. Es decir, mucha gente hace 10 años, yo me acuerdo que decía, invertir en una zona como Temozón, que está apenas al ladito del periférico, mucha gente decía, aquí en Mérida, decía, invertir en Temozón está lejos. ¿Quién va a comprar ahí? Exacto. Y decían, pues me están vendiendo un terreno en 50,000 pesos. Y la gente decía, pues ni lo agarres, es un fraude. Porque ¿quién va a ir a vivir ahí? Y hoy es una zona plagada de desarrollos.
con precios que ya están elevados y siguen elevándose. Entonces yo diría, ¿para qué te hago pues esa anécdota? ¿Para qué te la cuento? Porque el momento de invertir en Yucatán fue ayer y es hoy. No hay otro. Sí. Porque si dejas pasar el tiempo y tienes el capital y puedes poner tu dinero en tierra o en una propiedad, hazlo. Te va a dejar rendimientos. Sí, nosotros ya lo hicimos y créanos, hemos visto los resultados. Inversionista, si tienes alguna pregunta adicional que te gustaría que abordáramos y que contestáramos, también ahí déjalo en los comentarios. Si quieres más información, como ya lo mencioné, suscríbete por favor, danos un like. Yo sé que esta información te ha dejado algo pues muy bueno y bueno, seguiremos haciendo videos como estos. Esperemos que en otra ocasión, Luis, nos puedas acompañar también para resolver quizás algunas otras dudas que puedan tener los que nos están viendo. Te agradecemos mucho por este tiempo y pues bueno, estamos viéndonos en otro video. Hasta la próxima. Hasta luego.